Buenos días. Soy Marcos Maroto y hoy os traigo la tercera píldora en I+D del medicamento y os voy a hablar del ensayo fase 1 en escalado de dosis y seguridad. Como ya hemos visto en las píldoras anteriores, el ensayo clínico fase 1 tiene distintos tipos, según los objetivos, distintos tipos de diseño. Podemos estudiar los parámetros farmacocinéticos, cómo se distribuye el fármaco por el cuerpo del sujeto, parámetros farmacodinámicos, se puede estudiar biodisponibilidad y bioequivalencia, y el ensayo clínico que hoy nos afecta es el ensayo en tolerabilidad y seguridad, en el que nosotros tenemos que tener muy en cuenta los acontecimientos adversos. Serán las variables más importantes a determinar en el ensayo clínico. Habrá que tener muy controlados las constantes vitales, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Por ello a los sujetos se les hacen distintos tipos de pruebas, en los que incluyen pues, hematología, bioquímica y electrocardiograma. Es un ensayo clínico relativamente pequeño, se hace en voluntarios sanos, no muchos sujetos por cada tipo de ensayo, y dependiendo del objetivo del mismo, pues pueden ser controlados, no controlados, puede haber aleatorización o no, y el tipo de enmascaramiento pues puede ser simple ciego o doble ciego. En los ensayos clínicos fase 1 se determina la curva dosis-respuesta. Ya nos habló en la primera píldora el doctor Antonio García de lo que era la curva dosis-respuesta, como en concentraciones crecientes o dosis crecientes de fármaco se podía representar el efecto que esa concentración, que esa dosis tenía en el sujeto. Y en este ensayo de tolerabilidad escalado de dosis lo que vamos a determinar es el nivel máximo de dosis en el que empiezan a aparecer efectos adversos. ¿Vale? Aquí en rojo se representa la mínima dosis con un efecto terapéutico, que como podéis ver estaría entre la tercera y la cuarta dosis. Dependiendo de cómo se relacionen ambas variables, pues nunca va a ser el mismo valor. Así, por ejemplo, si la relación es lineal entre la dosis y el efecto observado, tendríamos, pues, en este caso, la mínima dosis con efecto terapéutico entre la cuarta y la quinta, y dependiendo de los distintos tipos de relación entre ambas variables, se pueden obtener. Por eso es tan importante determinar cómo es el comportamiento de nuestro fármaco en función del efecto esperado o de la variable que queramos medir, que en este caso será los efectos adversos que encontremos. En todo medicamento, cuando se le administra a un paciente, hay que valorar el ratio entre el beneficio y el riesgo. Todo fármaco que se prueba en humanos tiene una mezcla de efectos positivos y efectos negativos. Y por ello hay que determinar muy bien a qué dosis podemos establecer nosotros esta relación beneficio-riesgo. Según la guía europea que regula este tipo de ensayos, define que la ICH-E4 define el ensayo clínico fase 1 escalado de dosis como aquel en el que cuyo objetivo es encontrar la dosis más pequeña con un efecto terapéutico y alcanzar o determinar también la dosis máxima por encima de la cual no se obtiene un efecto terapéutico mayor. Al final y en la práctica es un poco complicado y no hay un único diseño que te permita cumplir este objetivo. Pero bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Pues hay dos tipos de estudios, se pueden hacer estudios en un único grupo o en dos grupos. Si cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, si decidimos realizarlo en un solo grupo, pues hay que dejar un periodo de lavado entre administración y administración. Los incrementos son del 100%, se dobla la dosis en cada administración y hay que esperar a observar que no haya habido ningún efecto adverso con la dosis anterior. Puede haber problemas con efectos de dosis acumulativas, que no sepamos cuánto tiempo tarda el fármaco en
en la base y veamos efectos de acumulación, y en cambio si tenemos ese tipo de problemáticas, pues podríamos decidir realizar el estudio en dos grupos. Así, la primera dosis se la daríamos al grupo 1 y la dosis superior al grupo 2 iríamos alternando un grupo con otro grupo. En este caso no tendríamos el problema de los efectos acumulativos, pero nos llevaría más tiempo y sería más costoso. ¿Cómo se decide por qué dosis comenzar? Pues antes de llegar a humanos se han hecho una serie de pruebas en animales y se ha determinado la dosis mayor que no produce ningún efecto adverso. Sobre esa NOAEL se le aplica un factor de seguridad que al final acaba reduciéndose hasta el 1 o 2% de esa dosis, la primera que es utilizada en humanos. Y se va probando, aumentando esta dosis gradualmente hasta alcanzar el 10-15% de la dosis máxima que se haya llegado a probar en los animales. Y como decía antes, es muy importante no avanzar hasta tener todos los datos analizados de los estudios con dosis menores. Como recomendaciones generales, pues hay que tener mucha precaución en este tipo de ensayos porque es la seguridad del paciente la que está en riesgo y está en juego. Se recomienda que el periodo de lavado sea de más de una semana para evitar la persistencia de los efectos residuales y descartar cualquier efecto nocivo que pueda provocar nuestro medicamento. Los incrementos de dosis son del 100% entre grupos, y cuando se está acercando a la dosis máxima los incrementos se ven reducidos a la mitad. Y nada, como conclusiones, pues como hemos dicho, cualquier medicamento tiene produce una mezcla de efectos positivos y efectos negativos. Los positivos serían el efecto terapéutico deseado y el negativo el efecto adverso no deseado. Y para ello hay que tener muy en cuenta pues, la variabilidad intersubjeto, la población que elegimos para hacer este tipo de ensayos, pues las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas que van a afectar a la curva dosis-respuesta que al final obtengamos, y el objetivo final es determinar y establecer una guía, una pauta sobre los pasos de escalado de dosis, de titulación que necesitamos realizar cuando el fármaco ya haya llegado a la clínica. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.